Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, un saludo cordial de bienvenida a nuestro espacio de cada semana, Somos Debate. Estamos compartiendo los temas de actualidad, los temas del día, pero también los temas de la coyuntura. No son pocos, es una semana de muchas definiciones, o si ustedes lo prefieren, de indefiniciones también, porque puede haber temas que pueden quedar inconclusos en la semana. Tenemos a nivel nacional, bueno, lo que es la jura o los juramentos de los senadores de la Nación. Tenemos a nivel provincial en muy poquitos días más las preparatorias que van a definir las nuevas conducciones de los dos cuerpos legislativos importantes de la provincia, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Y obviamente no podemos dejar de mirar la Nación, porque en la Nación se están produciendo definiciones importantes. En muy poquitos días más, en la provincia de Santa Fe, tenemos el recambio institucional. Como todos ustedes conocen, la doctora Alejandra Rodenas, actual diputada nacional por la provincia de Santa Fe, pasa a ocupar la vicegobernación, va a ser la titular de la Cámara de Senadores, la titular natural de la Cámara de Senadores, consecuentemente también va a conducir la Asamblea Legislativa. Y en este contexto se produce un corrimiento natural de listas que nos lleva a que quien le continuaba en la nómina de candidatos, de candidatas del Frente Justicialista en su momento, era Patricia Munier. Patricia está con nosotros y en muy poquitos días va a ser diputada nacional. Son días más, días menos. ¿Cómo estamos, Patricia? Gracias Bien. por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Patricia con muchas actividades, viajando a Buenos Aires permanentemente, tomando funciones en la conducción nacional de SADOP, también desarrollando tareas aquí en Santa Fe y en muy poquito tiempo más, bueno, cambia de asiento, se va a la Cámara de Diputados de la Nación. Exacto. Bueno, una responsabilidad muy importante y Sí. una mirada, yo diría, nueva, ¿no? Un desafío nuevo por delante, ¿no? Es un desafío nuevo, sí, sí. Sobre todo porque tiene la responsabilidad de intentar llevar al Congreso Nacional la voz del movimiento obrero. Yo toda mi vida me he dedicado a la actividad gremial y bueno, lo que nosotros queremos expresar en el Congreso de la Nación es fundamentalmente las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, que han sido especialmente atacados y vapuleados en los últimos 4 años de gobierno macrista. Patricia, bueno, y va a llegar a un cuerpo que tiene lógicamente una composición en la cual los acuerdos, los consensos, la tarea de los bloques, la tarea de las comisiones va a ser una tarea, yo diría, importante, porque no se trata de un solo bloque, yo diría, hegemónico. Claro. Se trata de una gran cantidad de bloques legislativos. Son varias las minorías con las cuales va a haber que trabajar en el Congreso de la Nación. En este contexto, lógicamente, los proyectos de ley que lleguen desde el Ejecutivo, los proyectos que elaboren los legisladores, van a tener un análisis, un debate amplio, ¿no? Yo creo que hay muchos. El pueblo argentino está esperando mucho de sus legisladores, fundamentalmente mucho debate, mucho trabajo, ¿no? Para mejorarlos. Uno de los temas que obviamente siempre está y va a estar, yo creo que durante mucho tiempo, es el tema educativo. Y bueno, y si algo ha caracterizado la carrera de Patricia es la tarea en el ámbito educativo, ¿no? De la educación privada. Hay mucho para recuperar ahí. Lo primero que nosotros tenemos que recuperar es la paritaria federal docente, que es lo que este gobierno nacional nos negó en el primer y segundo año, y en el tercer año lo plasmó en un decreto y eliminó, desarticuló la paritaria federal docente, que es lo que nos permitía discutir no solamente un piso salarial, sino además condiciones de trabajo y programas educativos en general que hacían a la inclusión educativa. Eso es lo primero que nosotros esperamos que el gobierno de Alberto Fernández nos devuelva a las trabajadoras y trabajadores docentes. Y después, obviamente, que hay que
discutir, analizar y debatir un montón de cuestiones que se fueron perdiendo en estos 4 años. Casualmente hoy, por ejemplo, los medios nacionales se hacen eco de una serie de informes donde muestran cómo ha bajado el presupuesto educativo en estos últimos años. Nosotros eso tenemos que exigirlo, es decir, tiene que haber el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Y después todos los programas sociales que el gobierno nacional los bajó de alguna manera o que, digamos, los responsabilizó a las provincias. Algunas provincias que podían económicamente sostenerlos los tuvieron, otros no. Y entonces ahí se da una disparidad y una atomización de programas educativos y demás que en realidad nosotros los habíamos planteado en la paritaria como digamos, factores importantes para la inclusión educativa. Nuestra sociedad habla mucho de calidad educativa y nosotros decimos que tiene mucho que ver con el interés de los gobiernos, tanto nacional como provincial, porque lamentablemente a veces el discurso de la importancia de la educación es un discurso de campaña, pero a la hora de incrementar presupuestos, asignar presupuestos razonables, escuchar a los docentes y a las docentes, la cosa se complica un poco más. Patricia, siempre se da un tema, cuando se discute la cuestión salarial, cuando se habla de las cuestiones paritarias, siempre se da lo que podríamos llamar, yo no sé si llamarlo desventaja, quizá la palabra no sea la adecuada, pero yo diría una diferencia sustancial entre lo que es la docencia oficial y la docencia privada. Si la docencia privada tiene una característica muy especial, tiene patrones distintos a la docencia oficial. Sí. ¿Una paritaria nacional resuelve este problema? Las paritarias siempre resuelven estos problemas teniendo en cuenta que todos los trabajadores representados en los gremios están sentados en esa paritaria. El gobierno Macri nos excluyó especialmente a las y los docentes del SADOP. Hay una creencia en la gente de que los docentes privados cobramos más o distinto que los docentes oficiales. El salario es el mismo, nosotros estamos equiparados a los salarios provinciales, oficiales, porque así lo establecen las normativas. Me parece que una paritaria nacional viene a poner un poco más de orden a lo que han sido estos 4 años las paritarias provinciales. En algunas provincias, como Santa Fe, hay una paritaria docente provincial, que de alguna manera también funciona paralelamente a la paritaria de los trabajadores empleados públicos. En otras provincias los gremios directamente no son convocados y por decreto del gobernador o de la gobernadora se establecen los salarios docentes. Esta paritaria obliga a un piso salarial que tiene que respetar cada provincia, pero fundamentalmente obliga también al Estado Nacional a garantizar que las provincias que no pueden pagar esos salarios los puedan hacer con un fondo especial previsto en la Ley de Financiamiento Educativo. Bien, dejando un poquito el tema educativo y ya mirando lo que es el Congreso, ¿no? Hace muy pocas horas el presidente electo ha dicho que no va a solicitar al Fondo Monetario Internacional un aporte, un desembolso que tenía que venir en los próximos días, del orden de los 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares, algo así. El tema de deuda externa debe pasar por el Congreso. Esto es lo que dice la ley. Exactamente. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y eso es lo que esperamos. Nosotros estamos obviamente esperanzados en que el gobierno de Alberto Fernández digamos, se ajuste a toda la normativa y a toda la ley. Nos parece que sí, que tiene que pasar. Ya el año pasado hubo, y durante todo este año, un intento fundamentalmente del Frente para la Victoria de que la cuestión pase a debatirse ahí. De todos modos, también en sesiones extraordinarias vamos a debatir el presupuesto que envíe el gobierno nacional que asume el 10 de diciembre. Y ahí también vamos a poder ver cuáles son las intenciones del gobierno respecto a distintos sectores. El sector de educación, el sector de la salud han sido sectores devastados, además hasta desaparecieron los ministerios que los coordinaban, ¿no? Y claramente nosotros lo que esperamos es que haya políticas claras para la generación de empleo, de todos los puestos de trabajo que se han perdido en estos 4 años, y fundamentalmente que los trabajadores y las trabajadoras puedan, digamos,
recuperar derechos que se habían ganado con lucha, pero que se perdieron en este último tiempo. Pero efectivamente tiene que pasar todo por el Congreso. Desde los gobiernos nacionales y desde los gobiernos de las provincias siempre se ha declamado el federalismo, siempre se habla del federalismo, de los derechos de las provincias. Lo real, lo concreto, es que las provincias siempre han estado en segundo plano, en segundo término, y da la sensación a veces de que quizá, ¿no?, uno no puede hacer este tipo de lucubraciones, pero a veces piensa uno de que por disciplina partidaria, en más de una oportunidad, muchos legisladores no le reclaman a la nación, con la fuerza de vida, que haga valer los derechos de las provincias que representan. Claro. Ustedes son representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, y me imagino que frente a sentencias como las que ha dictado la Corte, por ejemplo, para provincias como Santa Fe, para otras provincias, el gobierno nacional se desentiende, no las cumple, las cumple cuando quiere. Bueno, ¿qué es lo que se puede prever? Alberto Fernández ha hablado especialmente de la cuestión del federalismo en su campaña y en los reportajes que le han hecho últimamente y demás. Yo creo que es un hombre que está convencido de que es necesario el federalismo en nuestro país, y tiene, según lo ha dicho, una buena relación con el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Así que nosotros tenemos esperanza de que las cuestiones que nunca se han podido resolver entre el socialismo provincial y el macrismo nacional, referidas a las deudas, a la cuestión de la caja de jubilaciones y demás, se puedan canalizar en lo que es, por lo menos lo han dicho ambos, tanto Perotti como Fernández, es un buen diálogo, se han dicho amigos, digamos. Entonces me parece que la provincia tiene que recuperar ese diálogo con el gobierno nacional para poder canalizar todas las necesidades, y que efectivamente reclame al gobierno nacional la respuesta que estamos esperando hace bastante tiempo. ¿Cómo están viendo ustedes desde una mirada quizá un poquito ya más lejana, desde Buenos Aires, todos estos tironeos que hay en la provincia de Santa Fe? El gobernador electo dice que no tiene la suficiente información del gobierno, el gobierno provincial que está terminando su gestión, la administración que está terminando su gestión, dice que ha puesto en consideración de las autoridades electas toda la información que piden. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto, yo diría, por qué hay tanta desconexión frente a una sociedad que necesita y reclama soluciones? Bueno, evidentemente el socialismo no preveía perder las elecciones en la provincia. Nosotros sí lo que confiamos y decimos es en lo que nos han dicho los compañeros de nuestro partido que han participado en la mesa de la transición, y que es que esta provincia, este gobierno socialista, deja un déficit importante, superior a los 20.000 millones de pesos, un déficit importante en la provincia, teniendo en cuenta que en el año 2007 asumieron como una provincia con un superávit importante, y que claramente las políticas del nuevo gobierno provincial van a tener que encaminarse a ver qué es lo que va a pasar con ese déficit. Seguramente van a tener que ver un montón de números de cada uno de los sectores, de cada uno de los ministerios, porque además a todo esto se suman siempre los rumores respecto de la caja de jubilaciones, de la obra social provincial, y demás. Los gremios ya nos hemos expresado al respecto, el movimiento obrero santafesino ha sido claro en lo que piensa tanto de la obra social como de la caja de jubilaciones, la defensa de la caja de jubilaciones en la provincia, eso está claro, y nosotros confiamos en que así va a seguir siendo. Y esperamos, bueno, a partir del 11 de diciembre definitivamente empezar a conocer en qué situación deja claramente la provincia el socialismo, y en función de eso actuar. Patricia, ¿les sorprende yo diría, la performance electoral que han tenido en la provincia de Santa Fe? Es decir, por un lado, una elección ganada con un resultado, yo diría, incuestionable por Omar Perotti, Alejandro Rodenas con la fórmula, y un resultado de una elección nacional que no fue el mismo. Es decir, una elección nacional que quizá, yo no voy a decir que dio vuelta a los guarismos, pero una elección en la cual el Frente Juntos por el Cambio triunfó con un margen muy exiguo de votos, un 1%, sí, un 1,50% sobre el Frente de Todos, ¿no? Que ¿no los sorprendió esa performance electoral? ¿Qué es lo que pasó con el electorado? Claro, sorprendió sobre todo porque en las PASOs daban otro resultado. En las PASOs había una diferencia más importante. Evidentemente hubo votos que se han ido para el macrismo, y eso es lo que permitió que gane sí, es muy exigua la diferencia 1,70 y demás. En porcentaje. Pero en realidad lo que más sorprende es que todavía haya
500 y pico mil santafesinos que creen que es posible salir adelante con un gobierno como el del PRO, como el de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Realmente cuesta creer, porque, digamos, nosotros no hemos tenido ninguna política que ha beneficiado, por lo menos, al sector de los trabajadores y de las trabajadoras. No ha habido nada. Por el contrario, se han sucedido los despidos, los cierres de fábricas, de empresas y demás. Las únicas políticas que beneficiaron fue al sector financiero, digamos, que es el sector de poder económico en nuestro país. Pero los trabajadores no hemos recibido nada, al contrario. No solamente hemos sido castigados con políticas de ajuste, además ha sido vapuleada la dirigencia gremial, el gobierno no ha tenido absolutamente ningún diálogo con los sectores gremiales y demás. Todo eso hay que revertirlo, digamos, y esa es la esperanza de alguna manera del movimiento obrero, que podamos revertir entre todos lo que ha pasado en estos 4 años y empezar a avanzar con políticas públicas claras que tengan que ver con la generación de empleo. Mucha gente en la Argentina, y en los medios en particular, me hago cargo de lo que digo, se sorprendió de que en una elección presidencial en el país la candidata a vicepresidenta elija al candidato a presidente. ¿A ustedes lo sorprendió eso? Yo no creo que haya sido que elija ella, obviamente es una fórmula consensuada. Lo que hizo Cristina es anunciarlo más que nada. Pero si así fuese, me parece que el gesto, y en esto coincidimos la mayoría de los compañeros y las compañeras, el gesto de Cristina, cuando muchos pedíamos que sea ella la candidata a presidenta, el gesto de Cristina, de correrse, digamos, pero no solamente correrse al cargo de vicepresidenta, sino promover la unidad y armar ese frente de todos que hizo que podamos recuperar el país, me parece que es un gesto que va a quedar realmente en los anales de la historia. Para nosotros es un gesto muy generoso, muy generoso. Y los resultados están a vista. Lo mismo pasó acá en la provincia, el peronismo fue unido y recuperamos la provincia en las elecciones de junio. Me parece que está demostrado que ir en unidad, que dividirnos, le sirve solamente a la oligarquía y al gobierno neoliberal que tenemos. Y la unidad hace que podamos tener no solamente otros resultados, sino también otras expectativas y visualizar otro futuro. En el ámbito de lo que se denomina, o lo que muchos denominan kirchnerismo, se ha hablado de persecución política de dirigentes. ¿Cómo miran ustedes el caso de Guido, el caso de Lázaro Báez, el caso de, bueno, hoy está en libertad, Cristóbal López, que han sido situaciones que han sido ventiladas a través de los estrados judiciales, ¿no? Nosotros estamos, incluso en Buenos Aires hemos estado en los grupos de debate y de acompañamiento a lo que nosotros consideramos que son presos políticos, y claramente ellos lo que quieren son juicios justos. Ha habido claramente una persecución. La primera perseguida fue Cristina Fernández, a la que no se le ha comprobado absolutamente nada. Pero me parece que en eso, y algo decías vos recién, los medios tuvieron mucho que ver, los medios hegemónicos de comunicación tuvieron mucho que ver en la difusión de noticias falsas y demás. Casualmente esta semana y la semana que viene se están produciendo en Buenos Aires una serie de actividades que tienen que ver con la consigna Navidad sin presos políticos. Nosotros seguimos reclamando la libertad de los presos políticos y la primera presa política de este gobierno fue Milagros Sala. Y seguimos reclamando por su libertad y los compañeros presos siguen pidiendo para ellos mismos juicios justos, es decir, una justicia que realmente sostenga criterios de igualdad para cada uno de los compañeros que están presos ahora. Estamos los gremios apoyando, los familiares y demás. Ayer dictaron la prisión domiciliaria para Julio Debido, pero bueno, la cuestión sigue avanzando y el tema es no olvidarnos de esas cuestiones, ¿no? Porque a veces estos temas son tapa un día y después nos olvidamos la cuestión. Nosotros seguimos sosteniendo
seguimos exigiendo justicia para esos compañeros. Patricia, se nos agota el tiempo. Están asumiendo seguramente y jurando los próximos diputados nacionales el día 4 de diciembre. Y bueno, y en el caso de Patricia tendrá que esperar algunos días más porque se ha producido el corrimiento recién el día 11. Seguramente me tomarán, ¿no? se me tomarán un juramento en la primera sesión del Congreso, que se estima que puede ser en diciembre, las sesiones extraordinarias. Bueno, en cualquier caso le deseamos una muy buena gestión. Son 2 años por delante para cubrir la vacante de un cargo que ha dejado, además, más allá de la vicegobernadora, una mujer que tiene una trayectoria destacada en la justicia, que tiene una trayectoria y un apellido también de muy fuerte arraigo en la provincia de Santa Fe, por muchas razones. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que no es fácil tenerla, porque está viajando mucho a Buenos Aires, SADOP Nacional, el Congreso Nacional, la sujetan un poco. Lo que pasa es que allá la agenda es muy cargada y es de lunes a lunes, en realidad. Así que uno intenta estar los fines de semana acá, así que bueno. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Éxitos en la gracias. gestión. Bueno, hemos cerrado este primer bloque de Somos Debate con Patricia Munier, futura diputada nacional, próxima diputada nacional. Entonces, vamos a hacer una pausa, tenemos más invitados, tenemos más temas, los vamos a compartir con todos ustedes enseguida. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.